Bien, en la pregunta 12, en relación con la presencia de cilindros en el sedimento urinario, señale aquel que presenta un mayor significado patológico. ¿Cuál le llamaría más a ustedes la atención? Bueno, los cilindros hialinos se, se van a presentar, se eliminan, mejor dicho, una persona también en forma normal. Puede aumentar la presencia cuando también hay inicio de falla renal o inicio de síndrome nefrótico, ¿no? Pero se encuentran muy frecuentemente en una persona normal, o sea que no nos llama mucho la atención. Los cilindros leucocitarios nos dice que o se ve más frecuentemente cuando una persona está cursando con una reacción inflamatoria o una infección. Entonces, las infecciones urinarias, bueno, si no es complicadas, tienen su manejo con los antibióticos y presentan actualmente con los antibióticos que hay un pronóstico todavía favorable. Los cilindros granulosos, y también hay otro tipo de cilindros, los cilindros serios, son los cilindros que se presentan ya en mayor frecuencia, con más frecuencia que los hialinos cuando comienza a haber falla renal, ¿no? Entonces, no solamente aguda, sino crónica también. Los cilindros serios incluso son más específicos y se presentan en forma más específica cuando uno tiene una falla renal crónica ya establecida, ¿no? Y las células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales comienzan a perderse por cualquier reacción inflamatoria que pueda haber en el organismo, perdón, en la parte renal. Los cilindros hemáticos son los que llaman la atención, porque como les mencionamos, es distinto tener eritrocitos en el sedimento a tener cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos reflejan que hay una patología propia del riñón, ¿no? Como una glomerulonefritis, ¿no? O sea, patologías primarias, ¿no? Una falla intrarrenal, la glomerulonefritis, riñones afectados por LES, que son la nefropatía lúpica, o hasta neoplasias también que pueden dar cilindros hemáticos. Entonces uno le presta mayor importancia cuando encuentra esos cilindros hemáticos, ¿no? La respuesta es la alternativa C. Muy bien, ahora vamos con exámenes de imágenes y riñón. En relación con la ecografía renal en el estudio de la patología, en relación con la ecografía en el estudio de la patología renal, señale la respuesta incorrecta. Bien, 1. No precisa administración de contraste. Entonces, verdadero. Es útil en estudio de masas renales. También es la técnica de elección en la valoración de la vía urinaria. Cuando hablamos de vía urinaria, ya es un campo más de urología que de nefrología. Recuerden que la nefrología trata más acerca de la función del riñón para mantener la homeostasis en el cuerpo, ¿no? Y es una especialidad que ve muchas cuestiones más fisiológicas, ¿no? Y patologías primarias en riñón. En cambio, la parte de urología ve la indemnidad de la parte anatómica, que los ureteres estén conservados, ¿no? Si hay masas, hacer una cirugía, derivaciones ureterales, cirugías en vejiga, etcétera, ¿no? Y ellos utilizan no solamente la ecografía es una técnica no invasiva y de primera instancia a la cabecera del paciente, que nos da una idea, pero no significa que es el gol estándar. Les pongo un ejemplo, si uno quiere diagnosticar sospecha de una litiasis, ¿no? Entonces le toman una ecografía y no se ve, uno da por descartado que no hay litiasis, no, entonces el gol estándar para eso, ¿cuál es? La orografía excretoria, ¿no? Entonces uno tiene que hacer esa prueba. Entonces para la valoración de la identidad del calibre de las vías urinarias, la ecografía no es lo más óptimo, ¿no? Esa es la conclusión con la alternativa C. En la alternativa D, ¿es la técnica de elección para guiar la punción renal en la biopsia percutánea? Sí, también puede ser por fluoroscopio o por tomografía, ¿no? Permite valorar el tamaño prostático en los varones, así es uno de los usos más frecuentes de la ecografía en varones, ¿no? Un varón mayor de 40 años que comienza a tener dificultad para miccionar, ¿no? Entonces comienza a evaluársele siempre, no, ahí las esposas ya comienzan a decirle, hazte ver de la próstata, ¿no? Entonces le hacen la ecografía y comienzan a ver si hay un volumen más de 25, si está alterado y ven que hay hipertrofia prostática y comienzan a tomarle muestras. Las ecografías no solamente son pélvicas para poder valorar la próstata, sino también son transrectales, ¿no? Que son las que tienen mayor precisión, incluso sirven para tomar biopsia cuando uno encuentra nódulos hipoecoicos en la ecografía, que son los signos de alarma, ¿no? Cuando hay nódulos hipoecoicos en la parte periférica
de una próstata agrandada, uno sí sospecha en lo más frecuente, ¿no? Que es el adenocarcinoma. De la neoplasia, lo más frecuente es el adenocarcinoma prostático. Acá la alternativa es la letra C. 14. En ausencia de antecedentes de nefrolitiasis, ¿usted considera un mayor significado patológico de la presencia en el sedimento de cristales? Ya. Todo lo que tiene que ver con calcio en un paciente, ¿no? Y que tiene sintomatología o clínica de una litiasis, bueno, va a estar relacionado con la depuración del oxalato, fosfato, uratos amorfos también, ¿no? Cuando uno tiene una radiografía en donde no se ven las probables litiasis, ni tampoco se ve en la ecografía, y sospecha de litiasis, uno comienza a pensar en litiasis por cristales de cistina. Entonces ya con pruebas más específicas como la urografía excretoria, uno puede comprobar si es que en verdad están o no. Pero un paciente que no tiene la clínica de nada, lo que me llamaría la atención no es tanto el oxalato de calcio o el fosfato, porque incluso esto puede estar relacionado con el consumo o con enfermedades, ¿no? Como la nefrocalcinosis, sino la cistina, porque la cistina, si comienza a ver homocistinuria o cistinuria en la orina, entonces, y no hay clínica de cálculos que está formando este paciente, entonces yo comienzo a pensar en una patología primaria ya. ¿Qué patologías? ¿No han escuchado ustedes de la homocistinuria, que es una patología hereditaria y que normalmente ya no, pues solamente tiene control, ¿no? No tiene una curación. Uno tiene que ir a un estudio, hacer la biopsia, histopatología y con el nefrólogo para que pueda clasificar la enfermedad, ¿no? Y obviamente el pronóstico es menos favorable a que tener un solo cálculo. Entonces, eso me alertaría más, ¿no? Que en ausencia de una patología como un cálculo, que es algo común y benigno, yo encuentre cistinuria, entonces comenzaría a pensar en homocistinuria, ¿no? Que es una enfermedad hereditaria. La alternativa sería la A. Y esto es lo que se elimina, son anomalías metabólicas que puede haber en la litiasis cálcica. Va a haber obviamente mayor eliminación del calcio, y acá está su dosis, o lo que se elimina, 4 miligramos por kilogramo por día en la orina. Hiperuricosuria, que es de ácido úrico también, en varones 850 miligramos por día y en mujeres 800 miligramos por día. Hiperoxaluria, que es un oxalato, más de 45 gramos por día, y citratos también, ¿no? Menos de 250 por día. La tasa de filtrado glomerular para estas sustancias está acá abajo en cada una de ellas, ¿no? Y se calcula como la sustancia que se quiere ver en la orina sobre la creatinina en orina por la creatinina en plasma. Y en base a eso se saca la tasa de filtrado de dicha sustancia. Muy bien, la pregunta 15. El líquido extracelular está conformado obviamente el líquido extracelular por el plasma y por el líquido intersticial. Entonces, esto representa cuánto del peso corporal. Entonces acá tenemos que recordar un cuadrito. Primero, ¿qué porcentaje del peso corporal es la cantidad de agua que tenemos en general? Las 2/3 partes, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Y de eso se divide también en 2/3 partes, ¿no? Para el agua intravascular, intracelular, que es el agua que se encuentra en mayor cantidad, y solo 1/3 para el extracelular. Y ese tercio también se subdivide. Acá la respuesta es 20. 20 de porcentaje de líquido extracelular. Siempre el líquido extracelular, que es sangre más líquido intersticial, es el 20% del peso corporal total. Lo vamos a ver acá. Este es el agua corporal total, que es las 2/3 partes o el 60-65% del peso general. Esta agua corporal total se divide en 3 partes. Los 2/3, o sea, la mayor cantidad se va a ir al intracelular. Acá no es inter, acá es intracelular, ¿no? Y solo 1/3 se va a ir al fluido extracelular. Este pequeño tercio se va a dividir igual en 2/3 partes también, ¿no? 1/3 parte se va a ir al intravascular y 2/3 partes se va a ir al intersticial. Este gráfico no lo representa bien, pero esto sí. Acá está en porcentajes. Entonces, le dijimos que el 60% del peso ideal es la cantidad de agua que uno tiene en el cuerpo, ¿no? Acá tenemos de 40 más 20 es el 60% del peso. Entonces, el 40%
De este 60%, perdón, las 2/3 partes, que sería el 40%, está en el intracelular, en mayor volumen. Y la tercera parte que queda es el extracelular, la pregunta que nos hacían, ¿no? Que tiene dos componentes, ¿no? El intersticio, que tiene el 15% de este 20%, y el intravascular, que es el que tiene menor porcentaje de estos 20%. Entonces, en resumen, el porcentaje extracelular de agua con respecto al peso es el 20%, y el volumen intravascular es solo 5% del peso corporal. Va a haber bastantes preguntas así. Ahora vamos a ver esto. Respecto al agua corporal, una persona adulta normal de 50 kilos de peso tiene 20 litros de agua total. Un adulto normal, de cada 3 litros de agua total, 1 corresponde al extracelular. ¿Esto es correcto o no? Muy bien. La mayor reserva de agua corporal lo constituye el agua del espacio intersticial. Esto es falso. Los niños y ancianos poseen un porcentaje de agua corporal mayor que el adulto. No, los ancianos no. Esto también es falso. Ninguno de los anteriores tampoco es, porque acá hay verdadera, ¿no? Que es la B. Entonces, si uno mira lo que hemos estado acá en la anterior, ve que si uno tiene 3 litros de agua corporal total, en un supuesto ejemplo, una tercera parte, ¿a dónde se va? Al extracelular. Y las 2/3 partes quedan en el intra. O sea, esta alternativa sería la más correcta. La respuesta es la B. Bien, 17. La anhidrasa carbónica es una enzima, para que puedan saber ustedes, que promueve la reacción de el agua más el CO2 para formar ácido carbónico. Este compuesto es inestable en el plasma y normalmente se encuentra dividido en dos iones, que es el ion hidrogenión y el bicarbonato. Muy bien, teniendo conocimiento de eso, la anhidrasa carbónica pues se le va a encontrar en el riñón, en las células de los túbulos renales, y de acuerdo a eso va a dar lugar a lo siguiente, ¿no? Una reducción de las reservas de bicarbonato en el plasma, mayor retención de potasio, una reducción de la diuresis, una mayor excreción de calcio, una mayor eliminación de glucosa por la orina. Entonces, ¿la anhidrasa carbónica tiene algo que ver con potasio, diuresis, calcio y glucosa? No, sino con la formación de bicarbonato, ¿no? Entonces, si hay anhidrasa carbónica, obviamente ese bicarbonato más ese ion hidrogenión se van a convertir a agua más CO2, ¿no? Y viceversa también en la reacción. Entonces va a contribuir a una reducción de la reserva de bicarbonato en el plasma, si es que uno inhibe. La respuesta sería la A. Y acá se explica mejor. Esta es la reabsorción de bicarbonato que se da. Esto es la sangre y este es el lumen del tubo. Entonces, cuando se secreta bicarbonato, no se secreta como la molécula de bicarbonato propiamente dicha, sino se secreta iones hidrogeniones por estos intercambiadores, ¿no? Y acá con el bicarbonato que ya está en la orina, se unen y se forman a ácido carbónico. Esto es inestable y con la anhidrasa carbónica el ácido carbónico va a transformarse en CO2 y agua. El CO2 difunde altamente por las membranas celulares, por eso pasa nuevamente, y el agua también. Entonces CO2 y agua ingresan y se encuentran nuevamente con la anhidrasa carbónica, y la anhidrasa carbónica vuelve a dividirlos, ¿no? De CO2 en agua a bicarbonato y a ion hidrogenión, y nuevamente bota el ion hidrogenión. Esto es el que quiere reabsorber bicarbonato. Cuando uno da acetazolamida, inhibe la anhidrasa carbónica, ¿no? Y obviamente va a tener mayor tensión de bicarbonato en la orina, o se va a reabsorber menos. ¿Cómo se da la secreción de los iones hidrogeniones? En este caso, igual, tenemos la anhidrasa carbónica que actúa sobre el CO2 y el agua, genera bicarbonato que se va a ir hacia la sangre por un intercambiador iónico también de cloro. Y va a quedar los iones hidrogeniones. Los iones hidrogeniones, por un transporte activo, en donde se consume ATP, van a salir y a su vez va a entrar potasio en este intercambiador, y acá solamente se realiza un transporte activo. Estando nuevamente en el lumen del túbulo renal, en el túbulo colector, como mencionamos acá,
se va a producir la adición con el bicarbonato, van a formar el ácido carbónico. Esto es inestable y nuevamente se divide en CO2 y agua. Y el CO2 y agua difunden nuevamente por la membrana, y esto es un sustrato para que pueda seguir actuando la anhidrasa carbónica. Si es que quiere eliminar iones hidrogeniones por exceso de o por acidosis que pueda haber en la sangre, ¿no? Ahora vamos a ver la secreción del bicarbonato, ya no la reabsorción. En estados de alcalosis metabólica, entonces, ¿cómo actúa la anhidrasa carbónica? Bueno, en la célula del túbulo colector, los túbulos renales, la anhidrasa carbónica del CO2 y el agua nuevamente va a ser bicarbonato, hidrogenión. Acá simplemente no bota el hidrogenión hacia acá, como en el anterior caso. Miren acá, botaba los hidrogeniones, ¿no? Y en el anterior también botaba los hidrogeniones. Sino acá lo que va a hacer el hidrogenión va a ir para adentro del cuerpo, para tratar de compensar esa alcalosis metabólica. Y solamente se va a eliminar el bicarbonato con un intercambiador de cloro. Y este bicarbonato en la orina obviamente va a alcalinizar esta orina, pero va a disminuir la alcalosis acá en la sangre, ¿no? Y el ingreso de este ion hidrogenión a la sangre va a disminuir el pH y obviamente estabilizarlo más o llevarlo hacia lo neutro, ¿no? Y con esto se puede tratar la alcalosis metabólica. Sustancias o secreción de ion hidrogenión sin un buffer de bicarbonato. Ahora, ¿cómo se secreta el ion hidrogenión sin tener que utilizar bicarbonato? Cualquier otra sustancia buffer, ¿no?, con proteínas, se puede combinar también con el ion hidrogenión y forma una sal estable, ¿no? Carga positiva más carga negativa, manteniendo siempre el principio de electroneutralidad. Este ion hidrogenión siempre proviene de la actividad de la anhidrasa carbónica sobre el CO2 y el agua. En este caso, bota el hidrogenión, el bicarbonato pasa para adentro, y en lugar de utilizar bicarbonato que pueda haber en el lumen del túbulo colector, solamente utiliza las sustancias buffer, que pueden ser proteínas, ¿no?, o amonio. Y acá tenemos también amonio, que en el túbulo colector va a tomar los iones hidrogeniones para transformarse en amoníaco y con eso servir como buffer para la orina, ¿no? Estos son cuadros de la función en el túbulo proximal. Esto quizás no toma mucho tiempo si lo vamos a empezar a explicar. Acá hay cosas importantes que ustedes tienen que memorizarse en el gráfico. En el túbulo contorneado proximal, la actividad más importante que hay es, bueno, muchas sustancias útiles se reabsorben en este túbulo, pero en cuestiones de electrolitos y agua, acá se absorbe un gran porcentaje de sodio y agua. Pueden ver acá que el sodio está entrando nuevamente a través de la célula hacia el lumen plasmático, y también, producto de la disociación del bicarbonato con la anhidrasa carbónica, se va a reabsorber CO2 más agua. Y eso cuando se utiliza agentes como angiotensina 2-catecolaminas, que disminuye el flujo renal y altera ya el traspase de sodio y agua acá, ¿no? La adaptación del túbulo proximal a la alcalosis, en este caso, lo que se hace es va a igual seguir reabsorbiendo sodio, y el bicarbonato se va a seguir eliminando, ¿no? Se elimina más bicarbonato y ya no se reabsorbe, ya no actúa la anhidrasa carbónica para dividir entre CO2 y agua, porque si mete CO2 y agua nuevamente dentro de la célula, acá se va a producir nuevamente bicarbonato, ¿no?, por la enzima la anhidrasa carbónica, así que solamente pasa y ya no se reabsorbe. ¿Qué es lo que hace el túbulo colector cortical, ¿no?, la función normal? Como pueden ver en el túbulo colector, se da el paso nuevamente, sigue la reabsorción de sodio y también sigue la reabsorción de agua en esta parte, ¿no? La reabsorción de agua ya no se da tanto por estas reacciones metabólicas, sino se da por la presencia de aquaporinas, que son expresadas cuando hay estímulo de la hormona antidiurética o ADH. Pero analicemos acá la parte del sodio, ¿no?, en las células principales, porque hay varios tipos de acá, hay células intercaladas tipo A, tipo B, y también hay células principales. En las células principales se da la reabsorción de sodio, ¿no?, y un intercambiador de cloro, para que pueda salir, ingresa potasio acá al lumen del túbulo. La aldosterona estimula el movimiento de estas sustancias, estimula la reabsorción de sodio, la salida de potasio, ¿no?, y obviamente la salida del ion hidrogenión. Por eso es que cuando se inhibe la aldosterona con fármacos como la espironolactona, que son antagonistas de la aldosterona, obviamente se va a producir presencia de sodio acá, porque no se va a reabsorber, y el sodio va a aumentar la tonicidad en este túbulo y va a jalar agua.
y es un diurético ahorrador de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, en lugar de salir hacia el lumen del túbulo, va a quedar dentro de la célula o dentro del flujo sanguíneo. Muy bien, esto es una explicación también del túbulo colector de la alcalosis. Lo más útil es lo que les estaba mencionando. Igual el bicarbonato no se reabsorbe, sino al contrario se produce y sale, ¿no? Hay menos actividad encima de la anhidrasa carbónica. La pregunta 18. La membrana del glomérulo renal es prácticamente impermeable a... Esta es una pregunta importante. Uno tiene que saber qué es lo que pasa por esa cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, ¿pasa glucosa? Sí, porque la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Pasa la mioglobina? Cuando hay el síndrome de Crash o el aplastamiento, pasa la mioglobina, incluso se produce mioglobinuria, producto de la destrucción de las células musculares. Pasa la hemoglobina, también pasa la hemoglobina. Los aminoácidos también, porque hay aminoácidos que se reabsorben. ¿Cuáles son las macromoléculas acá? Que tienen más de 600 Dalton y todo eso, ¿no? 600 Dalton o kilodalton, exactamente, no recuerdo cuánto es, pero las macromoléculas acá son las inmunoglobulinas, ¿no? Imagínense si nosotros pues perdiéramos inmunoglobulinas por la orina, fuéramos unos inmunosuprimidos, ¿no? Pregunta 19. La mayor parte del agua filtrada a través de los glomérulos renales es reabsorbida en... Bueno, eso ya lo vimos, ya lo he repetido veces, ¿no? Entonces, el agua se reabsorbe principalmente en las ramas de Henle, ascendente o descendente, en el túbulo contorneado distal o en el proximal y el colector. Entonces, miren la pregunta acá, la mayor parte del agua filtrada a través de los glomérulos, ¿no? O sea, cuando está pasando por los túbulos renales, ¿no? Entonces, es reabsorbida en el túbulo proximal, es el primer agente o la primera zona de la nefrona en donde se reabsorbe el sodio y el agua, y en cantidades importantes. Y no solamente esto, sino sustancias que puedan ser útiles, glucosas, aminoácidos, sustancias que van a servir para el organismo, ¿no? Y después también hay una regulación del agua en el túbulo colector, pero esta, más que dependiente de los intercambiadores iónicos, va a estar dependiente de las sacoporinas. Las sacoporinas son proteínas en membrana que se expresan producto de la estimulación de la hormona antidiurética, ¿no? Si yo secreto hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Secreta acoporinas, y las acoporinas permiten el paso del lumen del túbulo colector hacia adentro de la célula, o sea, evitan la diuresis, ¿no? Si yo tengo una diabetes insípida, por ejemplo, de causa central, en donde no se produce la vasopresina a nivel de hipotálamo, o de causa nefrogénica, en donde hay vasopresina, pero no hay receptores sobre los cuales actúe, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a producir la antidiuresis, sino va a haber una poliuria, ¿no? Y la poliuria, bueno, tiene definiciones. Esto lo vamos a ver más adelante, creo que hay una pregunta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dónde es? El túbulo proximal. Pregunta 20. En un enfermo de 50 años con edema en piernas y pies, la existencia de una concentración de sodio en un 125 miliequivalentes indica, acá le están diciendo que es un paciente anciano que tiene sobrecarga hídrica en el organismo. Si dice edemas en piernas y pies, obviamente es mayor volumen de líquido en la parte intersticial. Entonces, las hiponatremias pueden enfocarse de distintas maneras, ¿no? Hiponatremias isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, ¿no? Normalmente la más común, la hiponatremia verdadera, es la hiponatremia hipotónica, ¿no? O las hiponatremias dilucionales, en donde hay mayor retención de líquido. Se ven los casos de ICC, cirrosis, falla renal, que retienen líquidos, ¿no? Y obviamente el sodio en verdad no disminuye, sino que está más diluido en el volumen de agua. Entonces esto es una normonatremia, es una hiponatremia con volumen extracelular disminuido, es una pseudohiponatremia, una secreción inapropiada de H o una hiponatremia con volumen extracelular aumentado. ¿Cuál es la alternativa? La respuesta es la alternativa E, porque le mencionamos que se va a producir hiponatremia, pero por aumento del volumen extracelular. Entonces, esta es la fórmula de la osmolaridad sérica que ya la mencionamos.
Y acá vamos a hablar un poco de hiponatremia e hipernatremia. Hiponatremia, que es el tema que más se revisa en verdad y lo que uno más maneja en las áreas de emergencia y cuidados críticos, o sobre los que hay más preguntas incluso también. Hiponatremia es la disminución del sodio menos de 135 miliequivalentes o milimoles por litro. Hipernatremia más de 145. Por ende, y está solo entendido que los valores de 135 a 145 son los valores normales. Muy bien, la hiponatremia leve va de 130 a 134. La moderada disminuye ese rango hasta 120 y la grave es menos de 120. En la hipernatremia solamente se conoce valores mayores de 145 y no hay una clasificación. Si hay estándares o topes de sodio elevado, pero para patologías específicas. Por ejemplo, cuando uno tiene pacientes neurocríticos con hemorragia subarachnoidea o injuria cerebral traumática y uno usa soluciones como la hipertónica, entonces sí tiene valores de 135 a 145 y 145 a 160. Las hipernatremias empiezan a partir de 145, pero esa hipernatremia de 145 a 155 o a 160 son valores de hipernatremia que se mantienen, porque lo que se quiere es aumentar justamente la osmolaridad o la tonicidad en el lumen del vaso para poder mejorar el edema que hay en el cerebro. Entonces, en estas hipernatremias, adrede, no se les hace nada. Acá en las hiponatremias, sí. Y vamos a ver esta clasificación. Hiponatremia en general es una clasificación ya un poco antigua, pero que todavía sigue en uso. La hiponatremia hipotónica, que es la más frecuente y es la que tienen que aprenderse ustedes y que la van a ver cuando sean residentes en el hospital. La hiponatremia verdadera o hipotónica, ¿no? Los síntomas obviamente son personas que tienen sobrecarga hídrica, edema en miembros inferiores, irritación yugular, si es una cirrosis, una hepatopatía, insuficiencia renal con ascitis, ¿no? O anasarca, insuficiencia cardíaca también que hace retención de líquidos en pulmón, en miembros inferiores, etcétera, ¿no? Entonces acá lo que ocurre es que el sodio se diluye en la cantidad de agua que hay en la sobrecarga. Las hiponatremias hipertónicas, ¿no? O hiponatremia espuria, como se llama, es la sintomática por la hiperosmolaridad. Significa de que la osmolaridad o la tonicidad plasmática aumenta, pero producto por otra sustancia, no por el sodio. Entonces aumenta y con respecto a esa tonicidad aumentada, el sodio está relativamente bajo. Entonces, pero es relativamente bajo nada más, porque en verdad su concentración está ahí estable, está dentro de los 1000 equivalentes normales. ¿Y cuáles son esas sustancias? Como vimos, la tonicidad en la fórmula depende de otras cosas, como hiperglicemia, ¿no? Y también el sodio cuando se dan soluciones hipertónicas. Entonces, esta es una hiponatremia con osmolaridad aumentada o hipertónica o tonicidad efectiva aumentada. Y las hiperglicemias se van a producir en qué situaciones? En las crisis hiperglicémicas como en las diabetes. Eso lo vemos frecuentemente nosotros en el hospital, ¿no? Vemos pacientes que llegan con osmolaridad muy aumentada, ¿no? Y que llegan con un sodio en 120. Por ejemplo, llegan con osmolaridad de 350 porque tienen la glicemia en 1000, ¿no? Y llegan con un sodio de 120. Esos sodios, en verdad, el sodio que está presente, no, ese sodio no es el real, porque por cada 100 gramos de glicemia que uno aumenta, que aumenta en la sangre a partir de 100, el sodio sérico disminuye 1.6 miliequivalentes. O sea, uno tiene que multiplicar 1.6 por el número de veces que ha aumentado 100 miligramos la dextrosa y eso sumarlo al sodio actual. Entonces, ese es el verdadero valor de sodio en el paciente. Sin embargo, en el AGA y electrolitos en el examen va a salir 120, 122, una hiponatremia. Pero pues es porque tiene otro componente que ha aumentado la tonicidad, en este caso la glucosa. Ahora acá vamos a ver las hiponatremias isotónicas, o esto también llamado pseudohiponatremias o hiponatremia sintomática, y eso se da por hiperproteinemia, ¿no? O las hiperlipidemias familiares que hay, ¿no? Donde hay aumento de la cantidad de proteínas en sangre y obviamente por el aumento de las proteínas también hay una disminución de 1000 equivalente por litro del sodio sérico. Las que van a ver ustedes más frecuentemente es la hiponatremia hipotónica o la hiponatremia verdadera, y esa es la que van a manejar ustedes, ¿no? El sodio sérico mayormente es menos de 125 y acá lo que tienen que hacer ustedes es dar fármacos para que bajen el volumen extracelular y como consecuencia vaya aumentando la cantidad de sodio.
Y de la clasificación de la hiponatremia hipotónica, que no va a venir al caso, porque estos estudios se hacen ya dentro del hospital, ¿no? Para poder, se mide la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, la concentración de sodio en la orina también y en el plasma, y en base a eso se hace algoritmos. Lo que sí es importante que ustedes vean, ¿no? Y los que les pueden venir las preguntas son las causas de esta hiponatremia hipotónica, que es una de las más frecuentes. Entonces, cuando tenemos un volumen extracelular incrementado, vamos a pensar en qué patologías, patologías como insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, patologías renales, las enfermedades renales crónicas, ¿no? En estadios avanzados, o patologías propias como el glomerulonefritis, síndromes nefróticos. Obviamente cualquiera de ellos va a originar síndromes edematosos, ¿no? Generales, como hasta llegar al punto de la nasarca, ¿no? O localizados nada más. Embarazo. El embarazo también tiene un volumen celular incrementado y puede ser esta hiponatremia hipotónica. Cuando no hay un volumen extracelular aumentado, sino al contrario, normal o disminuido. Cuando tenemos el volumen normal, va a estar producida esta hiponatremia por el uso de diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal o en la parte más superior o más terminal de la porción ascendente del asa de Henle. Situaciones como hipotiroidismo, insuficiencia renal también produce hiponatremia, y el SIHAT, que es el síndrome inadecuado, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que significa mucha hormona antidiurética y se va a retener mayor volumen de agua, y si hay mayor volumen de agua me va a producir una hiponatremia dilucional o hipotónica. Y situaciones con volumen extracelular disminuido son las pérdidas renales de sodio por agentes diuréticos, pero acá diuréticos ASA, ¿no? Que actúan en el asa de Henle justamente, diurética osmótica por el manitol que se puede colocar en pacientes con TED grave, insuficiencia renal, nefropatías perdedoras de sal, cetonurias, ¿no? Y las pérdidas extrarrenales de sodio. Estas extrarrenales pueden producir por hipovolemia y disminución del volumen efectivo sanguíneo renal, como la diarrea, vómitos, sangrado, sudoración excesiva, obstrucción intestinal que secuestra y hace un tercer espacio, pancreatitis también, traumas y quemaduras. Ahora, cuando se da ingesta excesiva de agua, puede producir hiponatremia hipotónica también. ¿En qué situaciones se da la ingesta excesiva de agua? ¿Qué situación produce sed incrementada y produce poliuria, ¿no? Y disminución de la densidad urinaria, por ejemplo? Esas tres preguntas, esos tres puntos les puede venir una pregunta en el examen. Que le origine poliuria, ¿no? Que le origine polidipsia y le origine disminución de la densidad o gravedad específica en la orina. Sed incrementada y aumento del volumen urinario, aumento del sodio, ¿no? Y disminución de la gravedad específica o densidad urinaria. Esos son criterios básicos para uno poder empezar a sospechar de una diabetes insípida, ¿no? Causa nefrogénica o causa central. Y acá está, ingesta excesiva de agua. Tienen ustedes polidipsia primaria, que puede ser una diabetes insípida, fórmula infantil diluida, soluciones de reacción libre sodio en determinados procedimientos, ingesta accidental de grandes cantidades de agua durante las lecciones de nado, por ejemplo, y enemas múltiples con agua.